La paz de Cristo está con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a seguir con palabras en versículos paralelos, como en los días de Noé. Vamos a mirar el contexto es la venida de Jesús, como en los días de Noé. Obviamente, Dios cuando habla, el ángel de Jehová cuando habla con Abraham, le habla acerca de la tierra prometida. Le dice que va a ser para su descendencia, le dice que él va a tener hijos así como las estrellas del cielo. Dice, pero no antes sin que ellos sean sometidos 400 años y a la vez cuando la maldad de los que viven en esa tierra llega al cielo. O sea, cuando la maldad de los cananitas llega al cielo, Dios usa a Moisés, al mismo tiempo se cumplen los 400 años, el Señor saca de la esclavitud al pueblo de Israel, precisamente a los 400 años, ah, y usa a este pueblo para ir y castigar a las personas, a los cananitas que están cometiendo maldades. Ese es el contexto de la venida. Vamos, en el tiempo de Moisés, Dios visitó la tierra para castigar, a unos para rescatarlos y a otros para castigarlos. Y Dios usó al pueblo de Israel para castigar a este pueblo, pero si ustedes se fijan, es Dios mismo cuando el pueblo, el que castiga. Cuando el pueblo de Israel obedecía al Señor, Dios hacía que los enemigos del pueblo de Israel se pelearan entre sí mismos. Ahorita estamos viviendo, hermanos, como en los tiempos de Noé, como en los días de Noé. Pero tenemos que entender algo. Cuando nosotros en la iglesia no podemos andar predicando calamidades. Al contrario, en la iglesia debemos acuérdense, el Espíritu Santo, la palabra de Dios siempre es para bien, no para mal. El Espíritu Santo sí nos exhorta, la palabra de Dios nos exhorta, pero también nos edifica y nos conforta la palabra de Dios. Entonces, los que estamos en Jesús no es, cuando compartimos la palabra de Dios, no es para asustar a la gente, sino más bien para confortar a la gente, o simplemente es como una llamada de atención para que estén escuchando, ser un solo uno con Jesús y entender, hermanos, entender que Dios castiga a aquellos a quienes castiga el Señor desde Jesús para acá. Se los voy a poner, se los voy a poner aquí. Entonces, acuérdense, es como en los días de Noé. Entonces, si ustedes se fijan, dice Mateo, escribió Mateo, dice Jesús, Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra también. Entonces, fíjense bien, Marcos 6:11, cuando llama a sus discípulos para que vayan a predicar las buenas nuevas, les dice, y si en algún lugar no los recibieran ni os oyeren, salgan de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús andaba sanando enfermos, llevando la paz al pueblo de Israel,
Pero donde no le creyeron, por ejemplo, en Lucas 10 dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En 17 dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces vamos a mirar contexto de Sodoma, vamos a mirar también, ya les hablé acerca de así como en los tiempos de Noé. En Isaías, fíjense cómo Pablo saca de Isaías 1, lo escribe en Romanos 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora, ¿cómo castigó el Señor a Sodoma y a Gomorra? Fíjense bien. Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Esto es en el tiempo de Isaías. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron el mal para sí. Habla también, profetiza acerca de Babilonia, Isaías 13, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Se fijan? A las que trastornó Dios. Trastornó. Ese es el castigo. Los trastornó. En Romanos 1 menciona Pablo a aquellas personas que andan peleando contra los que predican el verdadero evangelio. Dice, Dios les da una mente reprobada, que vamos a decir que es un sinónimo, vaya, no es sinónimo en sí, pero es una mente reprobada, los trastornó, o sea, ese es el castigo. Fíjense en Jeremías 23, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los trastornó? Yo siempre les digo, por su orgullo, hermanos. Por su orgullo. Fíjense, Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia. Perdón. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Soberbia. Cuando predicamos el evangelio, mucha gente por soberbia lo rechaza. Saciedad de pan. Cristo es el pan bajado del cielo. Tenemos el pan. ¿Qué tenemos que hacer con ese pan? Compartirlo, hermanos. Por eso yo les digo, parte de ser cristianos es compartir a Jesús, compartir el evangelio. Ese es el talento. Tenemos que trabajar los talentos. A uno le da 5, por decir, a uno le da 1, a uno le da 5, a otro le da 10, por decir así. A otro le da 100, vamos así. Pero hay que trabajarlo, hay que compartir a Jesús, el pan de vida. Entonces, por no compartirlo, o sea, por ser ociosos, por ser flojos para compartir,
el pan de vida que es Jesús con los que sufren, también hay castigo, hermanos. También hay castigo. O sea, no se trata de yo amo a Jesús. Ok, está bien, pero hay que compartir a Jesús, que es básicamente lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes. Así de igual forma ustedes también vayan y compartan el testimonio de Cristo Jesús con aquellos que no lo conocen todavía, o que dicen conocerlo, pero en realidad no lo conocen todavía. Entonces, fíjense, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En Ezequiel 16, fíjense, profecía, yo pues haré volver a sus cautivos los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de sus cautiverios entre ellas. Vayan y terminen de leer ese capítulo. Entonces, fíjense, hermanos, hay un castigo, sí, hay castigo. Cuando Dios castigó a la humanidad en tiempo de Noé con el diluvio, Dios hizo un pacto, hermanos. No se les olvide eso. Dios hizo un pacto. Él dijo que ya nunca más, que ya nunca más. Vamos a leerlo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, esto es después de que destruyó, lloviendo 40 días y 40 noches. Y fíjense, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, o sea, den fruto y multiplíquense. Llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra. El miedo de nosotros se los da a las bestias. Aquí hay un simbolismo también. ¿Por qué las aves nos tienen miedo? ¿Por qué las palomitas, las aves nos tienen miedo? ¿Por qué los animales siempre evaden? Tratan de evadir al ser humano. Porque Dios pone nuestro miedo en ellos. Simbólicamente, cuando somos cristianos, andamos como bestias y por eso tenemos miedos. Miedo a la incertidumbre, miedo a la pobreza, miedo a la muerte, muchos miedos. Cuando viene Jesús a nuestros corazones, nos quita esos miedos y ¿a dónde la manda? A los que no tienen a Cristo, a las bestias, a los cerdos. Simbólicos. ¿Quiénes son los que andan como bestias? Y todos venimos de ahí, los que no conocen a Cristo. ¿Por qué andamos como bestias? Haciéndole mal al prójimo. Eso es andar como bestia, hermano. También cargando nuestros pecados sin entender que ya Jesús los cargó y por eso recibió la cruz. Entonces tenemos que tener entendimiento, hermanos. Es necesario tener entendimiento. El entendimiento total lo vamos a estar cuando estemos frente a frente con Jesús. Ahorita solamente le conocemos como en un espejo, en parte solamente. Pero el Señor dice, eventualmente lo vamos a conocer como fuimos conocidos. Entonces fíjense, todo lo que y aquí está el pacto, fíjense bien el pacto que hace Dios. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y también sobre las aves de los cielos. Aquí las aves de los cielos, o sea, es literal, pero también es simbólico, son los ángeles caídos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Los peces del mar somos todos cuando andamos, por decir así, en el mar rojo, matándonos, criticándonos unos a otros, ¿verdad? Haciendo maldad en el mar rojo, donde hay sangre, por eso es rojo. Y
dice, todo lo que se mueve y vive, y os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Nosotros también, simbólicamente, somos un árbol. Jesús es el tronco, nosotros somos las ramas. O sea, Dios mandó a los profetas para que profetizaran. Ahora Dios, una vez que viene Jesús, manda a sus profetas, a sus predicadores, a través del Espíritu Santo, llevamos la palabra de Dios y de nuestra boca, o sea, es lo mismo. Entonces, ¿qué llevamos? ¿De qué nos debemos de alimentar de la palabra de Dios? Por ejemplo, tomando en cuenta a Pablo. Pablo escribe cartas. ¿Para qué? Él es el árbol. Él es parte del árbol. Entonces esas legumbres, esas plantitas verdes, o sea, Pablo, que está dando fruto, como lo daba, dice, yo soy apóstol, evangelista y maestro. Ese era el trabajo, eso fue el trabajo de Pablo. Apóstol enviado por Dios, evangelista y maestro. O sea, Dios mantuvo a esa generación, por ejemplo, le escribe a los Gálatas, le escribe a los romanos, les predicó el evangelio a los corintios, él dio fruto, Pablo fue la planta verde, Jesús era el tronco, él dio el fruto. ¿Okay? Ahora, simbólicamente, lo que es simbólico también nos cura en la carne. Por ejemplo, nosotros de repente nos contaminamos nuestro cuerpo, a lo mejor con plomo, con algún tipo de metal, entra en nuestros cuerpos y nos producen enfermedades. ¿Cómo quitamos esas enfermedades, esos metales de nuestros cuerpos? Básicamente comiendo verduras, o sea, tomando clorofila o comiendo clorofila. Hacemos eso. Entonces, eso funciona en la carne, pero también es simbólico de lo espiritual. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Jesús dice, no juzguen a sus hermanos, ¿okay? Porque si no, yo les voy a pedir cuentas. Aquí lo dice, miren, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, así como demandó de la vida de a Caín de la vida de Abel, le dijo, vas a andar errante sin mí. Señor, me van a matar. Dice, no, si te matan, entonces yo los voy a castigar 7 veces. Entonces Dios tiene cuidado de Caín también. O sea, los Caínes, los que desobedecen a Dios, los que no le agradan, los que no quieren seguir a Dios, debemos de bendecirlos, no de maldecirlos. ¿Por qué? Porque si tratamos mal a un Caín, por ejemplo, Judas era un Caín, por ejemplo, Pilato fue un Caín, ¿qué debemos de hacer los cristianos? Bendecirlos y dejar lugar para la ira de Dios. La ira le pertenece a Dios, no a nosotros. Muchas veces nos enojamos por cosas que no nos corresponden, así como se enojó, por ejemplo, Jonás, diciendo, ay Jonás, ¿por qué te enojas? Que no fui yo el que hizo eso, ¿tú por qué te enojas? Pero entonces fíjense, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas ustedes fructificar y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes, Noé y sus hijos, y con vuestros descendientes,
así como los descendientes de Abraham en Isaac. O sea, aquí, por ejemplo, los que estuvieron en el arca es el Evangelio. Noé es figura de Cristo. Nosotros somos sus hijos, o sea, los hijos de Noé. Noé, de sus 3 hijos, no, madre. Sus hijos de Noé, los hijos de Noé, uno de ellos se metió con su madrastra. No era su madre, era su madrastra. O sea, vio la desnudez de su padre. Tuvo sexo con su... Entonces Noé maldijo a Cam. Cam su descendencia son los cananitas, a los que Dios trastornó desde el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque andaban matando a sus hijos, porque había mucha maldad. Pero ya Noé, figura de Cristo. O sea, Cristo hace lo mismo. Jesús, si ustedes leen Juan 17, dice Jesús: Señor, Padre mío, te pido por los que me diste, o sea, los que subieron al arca, o sea, los que creen el Evangelio. No te pido por todos, no te pido por los cananitas, no. Te pido por los que me diste, por aquellos que tienen oídos para oír. Entonces, fíjense, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Como cuando Jesús subió, ¿cómo subió? En una nube. ¿Cómo va a venir? En esas nubes. Entonces hay buenas noticias y hay malas noticias. Los que creen el Evangelio, buenísimas noticias. Los que rechazaron el Evangelio, viene la ira de Dios. Sí, está bien, madre. Entonces fíjense: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, fíjense, en Lucas, en Lucas 4:17, antes de ir a Isaías, déjenme ir a Mateos 3:7. Al ver que cuando estaba predicando Juan el Bautista, la maldad del pueblo de Israel había llegado al cielo en el tiempo de Jesús. O sea, la generación de Jesús es muy parecida a la que vivimos ahorita, es parecida a la que... O sea, esto pasa una y otra vez, a la generación de Noé, a la generación de Lot, a la generación de Jesús, a la generación, vamos a decir, hace 100 años, 120 años, era la misma. Por eso vino la destrucción, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la gente se suicidaba. ¿Por qué? Porque Dios trastorna la mente de los que lo rechazan. ¿Por qué? Porque no quieren amar. Entonces, fíjense, Juan el Bautista les dice: al ver que muchos de los fariseos, aquí el castigo es en contra de los fariseos y de los saduceos, o sea, era el pueblo de Dios. ¿Dónde comienza la maldad? Con los falsos profetas. O sea,
la maldad en la iglesia ha llegado al cielo. Son muchos pastores, muchos falsos, o sea, muchos fariseos y saduceos. Fíjense lo que dice Juan el Bautista, es lo mismo para estos días. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos que creían andar en lo correcto, ¿ok? Así como muchos cristianos creen estar en lo correcto y no están amando, no están honrando a Dios. Dice, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces fíjense lo que dice en Isaías 61, que es donde Jesús agarra. Lucas 4:16 dice, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias, ¿ok? Buenas noticias a los pobres de espíritu, pero también a los pobres que no tenían comida, pero sobre todo a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que sufren, a pregonar libertad a los cautivos de Satanás, a los cautivos, a los que estaban esclavizados de las falsas doctrinas, sobre todo de los fariseos, de los saduceos. O sea, los habían hecho esclavos, así como ahorita hay muchos pastores que tienen esclavizada a la iglesia, de unos de una forma, otros de otra, pero básicamente la iglesia es esclava de los pastores. Entonces Jesús viene pronto. Hermanos, déjenme hacer una pausa aquí. Yo les he dicho, les voy a decir una vez más, hace 2 semanas el Señor me mostró que vienen, me mostró un río, yo sé lo que significa, vienen las aguas así como cuando iban a la tierra prometida. Viene Jesús, hermano. Viene un río caudaloso. O sea, Dios va a sanar a muchas personas. Las va a sacar. Básicamente esto ya el Señor ya nos ha preparado el Señor a los que llamó para llevar las buenas nuevas de salvación. Ya lo estamos proclamando. Ya lo estamos proclamando. Busquen a Jesús, aférrense a Jesús. ¿Y saben qué? Viene esto, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos del pecado de Satanás, vista a los ciegos que no ven el mundo espiritual, y poner en libertad a los oprimidos de Satanás, de los falsos pastores, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora Jesús aquí no dice, fíjense en dónde lo cerró, a predicar el año agradable al Señor, y lo cerró. Y lo cerró. Fíjense bien, ahorita regresamos ahí, ¿ok? Vamos a Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos,
apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Se fijan que él no dijo esto cuando estaba leyendo a Isaías ahí? O sea, él vino a dar buenas nuevas. Entonces, fíjense cómo lo hace. Y al día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, los que estaban de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Se fijan que somos árboles de justicia? Plantío, ¿se fijan? Plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros, nosotros somos los extranjeros, apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová. El Señor tiene reyes y sacerdotes. Cristo es el Rey de Reyes. Jesús es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Y serán llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios serán llamados. Comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. Con su gloria serán sublimes. Ejemplo, con la gloria de Cristo, Lázaro fue sublime. ¿Por qué? Porque lo resucitó. La gloria de Cristo se manifiesta en la mujer que andaba encorvada. Satanás la tenía encorvada. Viene Jesús en un día de reposo. Entonces la gloria de Dios se manifiesta en ella. Jesús la sana y fue sublime. La mujer que andaba tenía un flujo de sangre y no le paraba, obviamente era anémica. Una persona que está siempre con fluido de sangre es anémica. Se gastó todo su dinero que tenía. Cuando viene, mira, Jesús dice, con solo tocarlo lo voy a sanar. La gloria de Dios, con su gloria, esa mujer fue sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, fruto del Espíritu. Tendrán perpetuo gozo. Imagínate un ciego que de repente ya vio, pues vaya, o sea, como diciendo, yo siendo pecador, yo siendo ciego, mi Padre Dios me ama y me sanó. ¿Cuándo se termina ese gozo? No se termina, hermano. Es perpetuo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Jesús lo hizo en la última cena. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje del bendito de Jehová, o sea, de Jesús. En gran manera me gozaré en Jehová, nuestro Padre Dios, en Jesús. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Se fijan? Mi alma se alegrará. Por eso yo les digo, cuando siguen a Jesús, ahí está la felicidad. Mi alma se alegrará en mi Dios, mi Salvador, porque me vistió con vestiduras de salvación.
¿Cuál es la vestidura de salvación? Juan 3:16. O sea, Jesús vino a llevar el castigo por el pecado de toda la humanidad. Yo lo creo, ¿tú le crees? ¿Tú crees que Jesús pagó tu pena, el castigo que nosotros merecemos? Si tú le crees, así como Abraham le creyó, si tú le crees, tu fe te es contado por justicia, entonces el Señor te viste con un vestido blanco como la lana, blanco como la nieve, y ya el Señor nunca más se acordará de tus pecados, hayas hecho lo que hayas hecho. Si tú le crees, el Señor te pone el vestido de salvación. Me rodeó de manto de justicia. No mi justicia, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia, ahí están las nuevas lenguas, justicia y alabanza, ahí está, y hablarán nuevas lenguas. Justicia en el Evangelio, justicia en Jesús, justicia que debemos llamar a los caínes de este mundo y alabar el santo nombre de Cristo Jesús. Y alabanza delante de todas las naciones. Les voy a compartir algo que el Señor me escuché el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo le digo, Señor, Jesús, usted nos enseñó, Señor, la oración del Padre Nuestro. Santificado sea su nombre. Yo le digo, Señor, ¿me puede dar un poquito más acerca de esto de santificar su nombre? Obviamente Él conoce mi mente, Él sabe lo que puedo entender, lo que no puedo entender, lo que el Espíritu Santo. Y anoche me habló el Espíritu Santo y me dijo así, no lo escribí. Me lleva al Éxodo, al libro del Éxodo. El faraón quiso engrandecer su nombre. O sea, el nombre del faraón. Y luego me lleva a la mente, el Espíritu Santo me lleva a Nabucodonosor. Yo he hecho esto. Nosotros podemos ser el faraón, nosotros podemos ser Nabucodonosor cuando decimos, yo hice esto. Tengamos cuidado, hermano, porque cuando hacemos eso, entonces estamos haciendo la obra de Satanás mismo. De Satanás mismo. Tenemos que tener cuidado. No es por nuestras obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces debemos de predicar el nombre de Cristo Jesús, el Yahshua HaMashiach, en español, Jesús, tan simple como eso. ¿Okay? Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces, una vez más, si ustedes se fijan en Lucas, vamos a regresar ahí donde se paró Jesús, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora acuérdense que dice, el año de la ira de Dios. Y comenzó a decirles,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y fíjense lo que dice Jesús, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ninguno. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando hubo hambre. Cuando hubo hambre. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, ¿se fijan? Hubo hambre. Imagínense, hermanos, como está cerca la venida de Cristo Jesús a nuestros corazones. Entonces, ya hemos vivido 3 años y medio. Entonces viene el pan bajado del cielo para darnos comida. O sea, vienen los ríos de agua viva. Vienen las bendiciones para todos aquellos que han orado y han persistido en Jesús. Por ejemplo, hermanos, se los voy a decir así. Sus hijos andan de las drogas. Y han orado, y han orado, y han orado, y han orado, y han orado. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Mis hijos siguen en las drogas. Y tú has persistido y no has blasfemado el nombre de Cristo Jesús. Y estás ahí, Señor. Hágase su voluntad, Padre. Bueno, viene Jesús a sacar a tus hijos de las drogas. Viene Jesús a traer paz a los corazones de aquellos maridos que odian a sus esposas, de aquellas esposas que odian a sus esposos, de aquellos hijos que odian a sus padres, de aquellos padres que se olvidaron de sus hijos. Jesús viene a sanar estos corazones, hermanos. Viene la bendición, viene la ira de Dios en contra de Satanás, en contra de los falsos profetas. ¡Ay de los que los han engañado! ¡Ay de ellos! Hermanos, ya los pastores ya comenzaron a caer. Ya comenzaron a caer con el coronavirus. Pero, hermanos, olvídense, esto es solamente el principio. Todos estos ahí que andan predicando mal, nomás para sus propios placeres, bueno, nosotros no nos metemos ahí. La ira de Dios, la ira le pertenece a Jesús. Pero ustedes que han sido fieles a Jesús, tienen las bendiciones, hermano. No caigan, no se... Dice Jesús: ánimo, ánimo, mis hijos, porque vengo pronto a sanar sus corazones y los de sus familiares. Él viene pronto, hermanos, a sanarlos. Eso que hizo Jesús en su generación está a punto de pasar. No nada más físicamente, sino espiritualmente. Y el Señor ha escogido un remanente para hacerles llevar eso. Hay mucha gente profetizando. Mi trabajo es: el Señor viene pronto. Que nos no desfallezcan. Sigan en el Señor, sigan. El Señor viene pronto a sanar sus corazones. Para aquellos que rechazaron a Jesús, el pánico, el miedo, la muerte,
las pestes, eso viene, hermanos. Entonces, por eso yo les digo, hay malas noticias, pero hay buenas noticias. ¿Ok? Obviamente aquí mi predicación siempre va a ser para buenas noticias. Si tú estás aquí, buenas noticias. El Señor viene pronto a sanarte de tus enfermedades, de tus dolores. Dios te va a dar paz. Dios va a sanar tu familia. Tu familia. No, todo aquello que te hace sufrir, el Señor viene pronto. Entonces, entendiendo esto, hermanos, pero fíjense, no se los terminé de leer. Añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en el tiempo de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. En el tiempo de Jesús había hambre de amor, había hambre de la palabra, o sea, la palabra de Dios pura. Había religión, hermano, estaban llenos de religión. Acuérdense, el templo lo había reconstruido por 46 años. Estaban llenos de religiosidad, pero ya eran puras placeres, eran puros placeres carnales. Entonces Jesús a eso vino. Muchas viudas había, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. O sea, no eran israelitas. No eran israelitas. ¿Qué te dice esto? Jesús viene a sanar a aquellos que ni siquiera lo buscan. O sea, por ejemplo, tú vas a ver por ahí a lo mejor un ateo que no se mete con nadie. Él sigue su vida. Él no cree en Jesús. No es religioso, pero él trata de llevar su vida dentro de lo que cabe sin religión. Bueno, aquellos que no le buscan, Jesús viene a sanar a estas personas. A los ateos. Entonces la gente va a decir, caray, ¿cómo? A los homosexuales, a los transexuales. Jesús viene a sanar a mucha gente que la iglesia desprecia. Entonces, fíjense, y, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Se fijan, ahí está el orgullo, ahí está el orgullo. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, o sea, los quería echar a una barranca. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, viene Jesús a nuestros corazones, Dios nos usa a nosotros, nos tilda de ignorantes, o sea, no creen el Evangelio. Entonces viene Jesús, ¿y qué pasa? Pues no pasa nada en sus vidas. O sea, simplemente están sin Jesús. Entonces, ¿desprecian a Jesús? Ok. Entonces, eventualmente, ¿qué termina una persona? Ese es el infierno, hermanos. Ese es el infierno. Estar separados de Dios. Entonces, yo voy a terminar. Déjenme ver, yo les puse Isaías, ya les leí Isaías 61. Les voy a dar otros versículos acerca de Sodoma. Ya les leí Isaías
Fíjense lo que dice Sofonías. ¿Ok? Aquí hay una interpretación de lo que quiere decir Sodoma, o Amós también. Amós, más bien Amós lo dice. Amós 4:11. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. ¿Cuál es la amonestación aquí? Andan en el mundo, vuélvanse a mí. Entonces, ¿por qué tizón? ¿Por qué tizón? Vamos a decir, hermanos, en el Antiguo Testamento, de hecho, cuando llevan el tabernáculo, el Señor les dijo que hicieran, cuando recién comenzó, hicieron un fuego y les dijo, este fuego no se debe de apagar. Entonces, en la medida que iban con el tabernáculo y iban caminando, ese fuego no se tenía que apagar. Ese fuego es simbólico del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te dice esto? Dios tenía cuidado de Sodoma y de Gomorra. Dios tenía cuidado de ellos. O sea, Dios se preocupó también por Sodoma y Gomorra. Porque aquí dice, fueron como tizón escapado del fuego. O sea, un palo donde está expuesto al fuego, pues eventualmente se va consumiendo, pero hay fuego. Nosotros, si estamos en Cristo, si estamos en su palabra, si estamos en oración, nosotros somos ese palo, ese tizón. Pero, si nosotros nos desconectamos de Jesús, de su palabra, si no queremos hacer lo que el Señor nos dice, si no queremos perdonar, no queremos amar, pero sobre todo que si nos olvidamos de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, entonces también vamos a ser como un tizón que ya se separa de donde está la madera y que está siendo protegida para que no se extinga. Entonces eventualmente, ¿qué pasa con ese palo? Se va a apagar. Un ejemplo de ese tizón es Timoteo. A Timoteo lo estaban engañando unas mujeres. Timoteo, ponte a hacer ejercicio para que te pongas como Sansón, para cuando vengan los romanos, para que pelees contra ellos ahí. Y le dice Pablo, ay Timoteo. O sea, dice, reaviva. O sea, Timoteo andaba haciendo ejercicio ahí y había descuidado la palabra, había descuidado lo espiritual. Se deja que esas mujeres ahí chismosas que no saben nada. O sea, no te dejes engañar, Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu Santo. Timoteo es un ejemplo para nosotros. Porque nosotros también de repente nos podemos a veces ahí ir desconectando poco a poco. Entonces siempre está la palabra de Dios ahí, siempre a través de Jesús, a través de Pablo, ¿verdad? Panchito, Juanito, Luisito, ten cuidado, conéctate, no te desconectes, reaviva. Y de hecho estoy así, son altibajas, hermano, de repente voy así, Señor, no permita que me desconecte, Señor, tenga piedad de mí, no permita que yo me desconecte de usted, Señor, y ando no así, hay altas, ¿verdad? Y luego después bajas, y ya de repente ya no escucho tanto el Espíritu Santo, le digo, Señor, perdóneme, ayúdeme, Señor, yo quiero estar en usted. Como anoche que escuché el Espíritu Santo, lo que me dijo, pues eso me da alegría, me da fuerza. Le digo, gracias, Señor, ¿verdad? Porque me sigue dando palabra, ¿verdad? Conforta mi alma,
Entonces yo esto lo comparto con ustedes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se alegren juntamente conmigo, ¿verdad? Para traerles qué, para decirles lo que el Señor está a punto de hacer en sus vidas, en nuestras vidas. Jesús viene pronto a darnos amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, amor a Él. O sea, viene la bendición, hermano, y viene el castigo los que no se han querido arrepentir, que siguen en sus maldades. Entonces aquí está, Sofonías 2:9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab, en este caso son los moabitas, será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal. ¿Por qué mina de sal? Porque Dios ama también al pueblo moabita. Y asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Entonces, cuando Jesús, fíjense lo que dice Jesús en Mateo 11:23, y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, hasta el infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Sodoma, el que estuvo orando, ahí era Abraham y Lot, ¿ok? Y no se arrepintieron. Pero aquí es Jesús mismo el que vino a hacer esos milagros, a sanar a los quebrantados, a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, y ni aún así creyeron. Entonces decían, entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio y no creen, pues bueno, ahí hay juicio. Pero cuando viene Jesús y se desborda los ríos de agua viva, y si ni aún así, la gente se convierte, entonces sí, hermano, hay de ellos. Entonces ahí ya entra el castigo. Entonces hay gente que muere sin Cristo. Hay gente que muere sin Cristo en esta vida. Hay familiares de nosotros que mueren sin Cristo. Entonces, pero acuérdense, la ira de Dios no es para siempre. Ya están en el infierno aquí los que se deslindan de Cristo y siempre anduvieron rechazando el Evangelio, aunque no quieren, ok. Entonces, eventualmente estas personas que nunca entendieron, bueno, van a estar ahí, pero no van a estar ahí esperando, ¿verdad? Hasta que venga la segunda venida de Cristo, literal, la segunda venida de Cristo en la otra vida, es en la otra vida. Él viene a nuestros corazones, Él puede venir ya a nuestros corazones. Entonces nosotros que ya tenemos a Cristo, la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, o sea, vamos a seguir trabajando, pero ya en el Espíritu, ya como un ángel. Por ejemplo, si yo termino la carrera en Cristo, como dice Pablo, entonces me espera la corona. Entonces, ¿qué va a hacer? Pablo todavía anda predicando el Evangelio, hermano. Pero ya es como un ángel en espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Pablo anda por ahí usando la quijada así de un Sansón para matar a las personas, a los filisteos simbólicamente, con el Evangelio. Por ahí anda un Pedro, por ahí anda Pedro, por ahí anda Pablo, por ahí anda Elías, por ahí anda Isaías igual, ahí andan en alguna parte del mundo. Muy probablemente son pastores famosos. Entonces, fíjense,
en Romanos 9:29, Pablo saca de Isaías 1, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante, o sea, con una mente reprobada. Y yo voy a terminar con estos 3 versículos. Vayan y lean todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro 2, que habla de los falsos pastores, falsos profetas. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, hablando de los falsos profetas, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, su soberbia, acuérdense su soberbia. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Por eso yo les dije, vayan y lean estudien todo el capítulo 2. Judas en 1:7 dice, hablando igual lo mismo, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál es el castigo del fuego? Fíjense bien, hermanos. No se dejen engañar. No se dejen engañar. El castigo del fuego eterno, a mí como ex católico, ahora soy cristiano que le predico a los católicos, a los testigos de Jehová, a todo cristiano. Ateos apenas me he encontrado como 2 o 3 personas. 3, 4 personas. Yo ¿qué les digo? Como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que, habiendo fornicado, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok. A mí me enseñaron que el infierno es separación de Dios para siempre. O sea, uno se explica, ¿no? Pues es un fuego, pero tu cuerpo no se extingue. Y ahí estás por millones de años. Entonces uno dice, caray, no, pues está feo eso, no, así me lo enseñaron. Entonces yo digo, ay Señor, usted no lo permite. Y de alguna manera digo, Señor, usted no va a permitir mandarme al infierno. No, hermanos, no es así. Ese no es el infierno. El infierno es estar separado de Dios. Ese es el infierno. Entonces Cristo, nuestro Padre Dios, es fuego consumidor. O sea, nuestro Padre Dios es amor. Fuego consumidor. Amor. Entonces, cuando estamos separados de Dios, no amamos, porque estamos separados de Dios. Entonces, un ejemplo, y con esto termino. En Lucas 16, Lucas menciona a Lázaro, el pobre, el que vivió aquí pobremente. Él miraba de lejos a un rico, vamos a ponerle Ramón. Ramón vivía como rey, tenía comida de todo, era altanero, soberbio, orgulloso, era cristiano,
Era cristiano, ok. Tengan en cuenta esto. O sea, era hebreo. Era cristiano Ramón, ok. Nunca quiso compartir con Lázaro. Este Ramón puede ser un pastor, puede ser un predicador. Bueno, si nosotros predicamos a Cristo, no somos Ramón. Definitivamente no somos Ramón porque andamos predicando a Cristo, compartiendo el pan de vida. Aquí podemos ver que es una persona que conoce de las Escrituras, conoce de Jesús, pero nunca lo comparte con nadie. Nunca comparte a Cristo. Entonces, cuando esta persona eventualmente está frente a Cristo, Cristo le va a decir: ¿por qué nunca compartiste mi testimonio? No, no, Señor, yo iba a la iglesia todos los días, mira, sí, pero nunca le hablaste a Chuchita, a Ramona, a Juanita o con Juanito, tu vecino. Nunca lo hiciste. Apartados de mí. Suena cruel, pero acuérdense, ser cristianos es vivir. Juanito vive para Panchito, Panchito vive para Juanito. O sea, yo debo de ver siempre por mi hermano. Padre mío, le pido por mi hermano Juanito y Panchito, Señor, bendígalos, Padre amado, Señor. Él no tiene que saber, uno no tiene que decirle, a menos de que el Espíritu te diga, dile, ¿no? Padre, yo le pido por Panchito, y luego de repente miras a Panchito, ¿verdad? Qué sé yo, lo miras a, qué sé yo, con una mujer que no es su esposa. ¿Qué haces tú? Orar por Panchito. Padre, le pido por mi hermano Panchito, mire, tenga piedad de mi hermano, Señor, ayúdelo, Padre Santo. Entonces tú estás ahí, él tiene una necesidad, de repente se quedó sin trabajo, tú tienes dinerito y miras a Panchito ahí que anda batallando, entonces el Espíritu Santo te dice: ve y comparte con Panchito. Señor, que trabaje, porque la palabra de Dios dice: el que no trabaja, que no coma, ¿da? Si no trabaja, pues que no coma. Pero el Espíritu Santo te dice: ve y dale dinero para... Y tú no quieres. Bueno, tú eres ese rico, avariento, que todo lo más quieres todo para ti. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eventualmente estés frente a Cristo? No te va a dar la paz, no te va a dar la felicidad, no, o sea, se va a pasar por el medio de ti. Entonces, el castigo del fuego eterno es, eventualmente cuando viene Cristo, Él quiere comer, tú eres la higuera, te dice: dame de comer, o sea, ya le diste, ya ayudaste a Ramón, ya ayudaste a Panchito, ya ayudaste a Juanito, o sea, estás amando a tu prójimo, y si Jesús mira que no, entonces se puede secar esa higuera, nunca más des fruto. Y hasta ahí llegaste, mi hermano, hasta ahí llegaste. Viene Satanás contra ti con todo, con todo. Ahora Dios permite, ¿verdad? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pero un día el Señor quiere comer, quiere que tú ames. Y tú dices: no, 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 el que no trabaja que no coma, no, no. Y siempre con la palabra de Dios, pero no amas. No, no, el Señor dice que seamos mansos, no mensos. Y no quieres perdonar. Y te la pasas así. Bueno, viene Jesús cuando menos, porque Jesús no viene con advertencia a nuestros corazones. Jesús no viene con advertencia a nuestros corazones. Hay señales, hay señales. Yo les estoy hablando de las señales. ¿Cuándo viene? No sé, no sé. Pero Él viene a tu vida cuando menos lo esperas. Si tú obedeces, entonces lo vas a entender. Si desobedeces, ay, mi hermano, ay, mi hermano. Entonces entras en el castigo eterno, o sea, la vida eterna es conocer a Dios. ¿Qué es el infierno? Separarse de Dios, el eterno.
Entonces vas a estar ahí, te mueres sin Cristo. Entonces ya dices, yo quiero ayudar a mi amigo Panchito y a Juanito. Ahora sí quieres ayudarlo. Y cuando estabas allá no quisiste. No, no, bueno, es que no entendías, Señor. No, no, sí entendías. No quisiste, endureciste tu corazón. Señor, ayúdeme. Yo, mire, déjeme. No, tú espérate ahí. Señor, mande a Lázaro allá con mi familia, con mis hermanos. Ahora sí te preocupas de tus hermanos. Ahí tienen, por ejemplo, ahí tienen a Luisito que les está compartiendo, ahí tienen a Panchito también que les está profetizando, ahí también tienen a esta persona que están dando el testimonio de Cristo Jesús. No, señores, si regresa una persona ya muerta, ¿verdad? Van a entender, no, dicen que resuciten y vengan y prediquen. O sea, mucha gente cuando Jesús resucitó a Lázaro, en lugar de convertirse, fueron con el chisme allá con los fariseos. ¿Qué crees? Fíjate que Jesús resucitó ahí a Lázaro. No, hombre, son paleros, hombre, no es cierto. O sea, no creyeron, no creyeron. Ni aún así creyeron. Entonces hay gente, aunque vean resucitar. Si tú, hay gente, hermanos, que miran resucitar a un muerto, ni aún así creen. O sea, es Dios quien abre el entendimiento, hermano. ¿Cómo nos abre Dios el entendimiento? Reconócete pecador y reconoce que Jesús te limpia de pecados. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Y no te salgas de ahí, no te salgas de ahí, no te salgas. Señor, yo soy pecador, Señor. ¿Verdad? Ayúdame a hacer su voluntad. Y ahí donde eres débil, entonces escuchas al Espíritu Santo que te dice, Panchita, Panchito, ¿verdad? Ve, ayuda a tu prójimo, ayúdale. Entonces ya tú dices, ay, Señor, y te vas en friega y te gastas ahí lo que tienes. ¿Verdad? Y dices, Dios provee, Dios provee. Entonces vas con Panchito, vas con Juanito, le ayudas, ¿verdad? Mira, el Señor me mandó para tus necesidades, ¿verdad? Y le puedes hablar de Cristo, ya lo que el Espíritu Santo te diga, tú lo haces, estás obedeciendo, llevaste comida al hambriento, entonces ya, y te sientes bien, y es un círculo, o sea, en la medida que estás así, te mantienes ocupado, pues no vas a caer, o sea, ¿por qué? Porque estás ocupado, recibes la bendición, te gozas, mira, que, entonces ya él, esa persona que ayudaste también ya va a decir, Señor, pues mire, ayude a Panchito o a Panchita, mire que me ayudó, en realidad es usted quien tiene cuidado de mí, pero usted sea Panchito o Panchita para traerme comida, para darle a mis hijos. Entonces, eso es la vida cristiana, hermanos, eso es la vida cristiana. Entonces, el castigo del fuego eterno es no poder amar. Llega un punto donde una persona no puede amar, no puede amar. Aunque quiera, no puede amar. ¿Por qué? Porque está separado de Cristo. Va a querer amar, pero no va a poder. ¿Y qué terminan haciendo? Blasfemando. Por ejemplo, dicen, yo quiero amar, Señor, ayúdame. No. Y terminan blasfemando, malas palabras terminan diciendo. ¿Por qué? Ese es el castigo, hermanos. Ese es el castigo. Ese es el fuego eterno. Pero aún para estas personas, acuérdense de estos versículos o de estas frases, la ira de Dios no es para siempre. La ira de Dios no es para siempre. Dios sobre todo es misericordioso. Por un momento te abandoné, dice el Señor, pero ahora te veo. Entonces nosotros no podemos entrar al cielo mismo, o sea, con nuestro Padre Dios, hasta que todos hayan entrado. O sea, y Pablo lo dice en 1 Corintios 15. Pablo no va a entrar en el cielo, o sea, ya literalmente,
hasta que haya entrado el último. O sea, hagan de cuenta que entrar en el cielo es entrar en un lugar, en un arca. Ok, ¿quiénes van a entrar ahí primero? Pablo lo dice. Pablo lo dice. Entonces, la prioridad, los últimos, dice Jesús, Jesús lo dice, los últimos serán los primeros. O sea, al último, los que más sufrieron van a ser los primeros que suben al cielo. ¿Quiénes van a ser los últimos? Los 144,000. Entre ellos está Pablo y Juan, porque ellos son simbólicamente, ellos son la 10ª parte. Entonces, ¿quién es el último que entra eventualmente? Es Jesús. Él fue el primero, pero también el último. ¿Por qué? Porque Jesús, hagan de cuenta que es un capitán de un barco. Es el primero, pero también es el último. Entonces, hasta que no estén todos a salvo, entonces va a entrar Jesús. ¿Ya están todos a salvo? Pues sí. Ok, entonces ya Él. Entonces, tenemos un periodo de tiempo, vamos a decir, vamos a vivir 7,000 años. Una vez que se cumplen los 7,000 años, Satanás es atado por un día, o sea, por 1,000 años, pero un año, o sea, un día en la otra vida. Aquí serían 1,000 años. Entonces, en el 7º año, eventualmente se predica el amor de Dios a través de Jesús. Y todo ser humano se doblará rodilla, o sea, va a ser circuncidado de corazón el 8º día. O sea, comienza un nuevo ciclo. En el nuevo ciclo está Lenin, Mao Zedong, Idi Amin el tirano, está Hitler, porque ya Dios limpió el corazón de todas las personas. ¿Quién hizo eso? En realidad fue Satanás. Pero eventualmente Jesús sana a todos los sanó, a todos, sin excepción, incluyendo a Satanás, Entonces, ya si hablamos de estos tiempos, yo casi no hablo de eso, aunque sí hablo de vez en cuando. Nunca se les olvide que Jesús es misericordioso, grande. Él se tarda mucho para su ira, grande en misericordia. Entonces, eventualmente, hermanos, toda persona que renegó de Jesús, sí, tuvo que pasar por el infierno, sí, se desprendió. Pero eventualmente, para toda persona hay esperanza, aún para aquellos que han entrado en el infierno. Nosotros hemos pasado por el infierno, unos de una forma, otros de otra. Entonces, termino con el versículo de entrada. Acuérdese que como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. Seguían comiendo y bebiendo maldad. Cristo vino a traer, hay mucho desorden, Cristo viene a poner orden una vez más, aquí en este mundo. En el otro mundo eventualmente llega un tiempo donde se cumple todo, entonces también hay desorden aquí, entonces eventualmente cuando Cristo viene, toda persona reconoce que Jesús es Dios. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.